Cordial saludo, estimados compañeros y tutor. En este momento vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje para finalizar el curso de aprendizaje en este 2023. Mi nombre es Harry Julio Arjona y mi tutora es Rosy Milena Jaraba Vergara. Vamos a hablar de la teoría conductual, cognitiva, constructiva, humanista y la sociocultural. Entonces, básicamente la teoría conductual de aprendizaje conductual es un proceso de enseñanza unidireccional que modifica el comportamiento y el aprendizaje de un sujeto. Esta se produce a través de la asociación de un estímulo y una respuesta que también se puede modificar por refuerzos. Por ejemplo, Pavlov nos demostró con animales que esta asociación de estímulos producía esa respuesta condicionada y luego logró automatizarla y modificarla. Watson creía que sí, que ese comportamiento podría ser moldeado, pero también promueve que se condicione por productos del entorno y Watson decía que esto tendría que ser muy objetivo, ese aprendizaje es muy objetivo y a través de la observación. Thorndike se da cuenta que esa asociación de estímulos y respuestas formaban unas conexiones significativas y esas conexiones, si eran satisfactorias o si eran frustrantes o si eran fuertes o si eran repetitivas, se fortalecían o se debilitaban y eso hacía que el aprendizaje fuera más o menos condicionado. Eso se le llamó ley del efecto. Skinner tomó todo lo anterior, lo estructuró mejor, usó mejor los reforzadores, los castigos positivos y negativos, y eso permitió que aumentara o disminuyera la conducta repetitiva de las personas. Para la teoría del aprendizaje cognitivo, tenemos que esta es una teoría que se basa en los procesos mentales que son internos y cómo estos van influyendo en el aprendizaje. Pues puede ser la comprensión, la memoria, la atención, el razonamiento. Entonces Piaget se centró en lo anterior y básicamente presentó una idea de cómo los niños desarrollan su pensamiento y su conocimiento a través de ciertas etapas específicas. Vygotsky dijo que sí, que ese aprendizaje individual y ese desarrollo era importante, pero que también con la ayuda de alguien se podría desarrollar aún más y alcanzar un mejor desempeño de ese aprendizaje de ese sujeto. Brunner dice que sí, que todo lo anterior es correcto, pero que también se da por descubrimiento. Es decir, cuando el sujeto descubre algo por sí mismo, se da un aprendizaje muy significativo. Tenemos también que Piaget, es constructivista. ¿Por qué? Porque Piaget dice que el conocimiento se construye a través de la interacción con el entorno, siendo un sujeto activo que eh, pues se basa en sus experiencias y en sus reflexiones para construir ese conocimiento. Tenemos también aquí que Ausubel nos aporta el aprendizaje significativo. Básicamente el aprendizaje significativo es la asociación de un estímulo con una idea o un concepto que quiere uno aprender. Es decir, yo aprendo, quiero aprender un concepto de algo y lo asocio con algo significativo, con algo muy importante para mí y cada vez que lo vaya a explicar o que lo quiera expresar o que quiera acordarme, recuerdo ese estímulo o viceversa. Entonces se da ese aprendizaje significativo y queda básicamente en la memoria. Tenemos también que tenemos una teoría del aprendizaje humanista. Esta teoría básicamente se centra en la experiencia y en la necesidad y la motivación de las personas, del sujeto. Por ejemplo, Rogers cree que el ser humano aprende naturalmente por curiosidad y motivado y se involucra activamente en diversas actividades o situaciones y que además de eso también tiene una autopercepción o un autoconcepto que le va a permitir tener un aprendizaje tanto exterior como interior. Dewey dice que este aprendizaje también se da porque ellos exploran y experimentan con el entorno. Son unos sujetos activos y básicamente el sujeto se mueve por la vida y aprende por las experiencias que les da. También habla del aprendizaje colaborativo, que tiene que ver mucho con la interacción social y el trabajo en equipo. Y por último tenemos a Maslow, que él dice que las personas tienen una serie de necesidades básicas que tienen que satisfacer para alcanzar el crecimiento personal y toda esa autorrealización. Tenemos también la teoría del aprendizaje sociocultural. Bueno, ya habíamos hablado de Vygotsky, que tiene básicamente
el proceso sociocultural con la zona del desarrollo próximo y que pues este aprendizaje se produce en estos contextos sociales, culturales, la interacción, las prácticas, la comunidad. Entonces Vygotsky pues ya lo habíamos mencionado, pero tenemos también a, a Leaf y a Wenger. Ellos plantean que hay un aprendizaje que se debe dar mejor en un contexto único y específico. Eso lo debería formar algo, lo debería conformar algo significativo para que influya en el aprendizaje de la persona. Tenemos el aprendizaje guiado también, que se da entre la interacción del estudiante o de la persona y de un tutor, que es básicamente ese aprendizaje. Tenemos también, bueno, Brunner dice también que todo lo anterior está bien, pero que se necesitan medios y herramientas para poder aprender mejor. Entonces, con esto, básicamente podemos concluir que las teorías de aprendizaje proporcionan ese marco conceptual y explicativo sobre cómo aprende la persona. También que nos dan las directrices para un mejor desarrollo y las estrategias educativas para mejorar ese aprendizaje de los sujetos. También esas teorías ayudan a los psicólogos, a nosotros los que estamos en formación, a identificar y comprender esas dificultades de aprendizaje en los individuos y los podemos utilizar. Por ejemplo, podemos recordar la teoría cognitivo-conductual que se basa en los refuerzos y esto que estábamos comentando ahorita. Tenemos también que estas teorías ofrecen una comprensión profunda de cómo se desarrolla cognitivamente una persona y cómo adquieren o construyen el conocimiento en diferentes etapas de la vida, como lo promueve Piaget. Y tenemos que el aprendizaje tiene unas aplicaciones en distintos contextos. Entonces, en conclusión, las teorías del aprendizaje son esenciales para nosotros, los psicólogos de formación, porque nos brindan una base teórica, nos informan sobre cómo podemos intervenir tanto terapéuticamente como en otros contextos, ya sea en educación, y cómo ellos nos contribuyen a comprender mejor ese desarrollo cognitivo y de esos procesos cognitivos de las personas para mejorar o para controlar y condicionar su aprendizaje, favoreciendo lógicamente al paciente. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Gracias a las personas que ven este video.